62% del territorio peruano es Amazonía, con una biodiversidad inmensa, una de las mayores en el mundo, y un potencial económico por descubrir. Para la selva, sobre todo, el tema logístico y poder acceder a los puertos es uno de los temas que ha limitado el desarrollo de la Amazonía, ¿no? Chile exporta en madera 6.300 millones de dólares al año y tiene 3 millones de hectáreas en madera reforestada. Y no tiene Amazonía. Perú tiene 73 millones de hectáreas de Amazonía. Exportamos algo de 48 millones el año pasado. La distancia es demasiado, ¿no? 62% del territorio nacional es amazónico, por lo que en teoría deberíamos estar mirando más a la Amazonía. Antes de empezar con esta entrevista potente, un recordatorio rápido. Te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que no te pierdas ningún programa. Y ojo que estamos en todas las redes: Facebook, LinkedIn, Instagram y TikTok. Hola mi querido Perú, soy el profe Marco Loré Mola y este es tu programa Perú Potencia, construyendo juntos el país que todos queremos. Tremenda noticia, el Perú ha alcanzado un superávit comercial récord de 41.423 millonazos de dólares. ¿Cuándo? En el primer trimestre del 2026. Esto ha sido impulsado por mayores exportaciones y por los precios internacionales favorables. Solo en marzo 2026 el saldo positivo ha sido de 4.157 millones de dólares. Tremendo nuestro Perú. Más oportunidades, más chamba, mejor calidad de vida. Y ahora conozcamos a nuestro peruano potente, quien trabaja con las comunidades de la Amazonía y de forma sostenible. Vamos a conocerlo. Y hoy nos acompaña Alfonso Morante. Él es director de Ochosur, es una empresa agroindustrial con operaciones en Ucayali. Vamos a conversar sobre el potencial económico de la Amazonía. Muchísimas gracias, Alfonso, por estar aquí. Marco, encantado, realmente. Un gusto poder estar acá y gracias por la invitación a tu programa. Estamos muy contentos. De hecho, empecemos por un punto clave. 62% de nuestro territorio es amazónico. Teóricamente deberíamos ser un país amazónico. Amazonas. ¿Es correcto? Es correcto, sí. En verdad, mucha gente no conoce el tema geográfico del Perú. Siempre ha sido un reto. Los Andes, de alguna manera, han sido una muralla, digamos, entre todo lo que ha pasado en la costa y lo que pasa al otro lado de los Andes. Y en verdad tenemos un territorio maravilloso. 62% del territorio peruano es Amazonía, con una biodiversidad inmensa, una de las mayores en el mundo, y un potencial económico por descubrir. En verdad, los mismos peruanos aún no descubrimos lo que tenemos en la Amazonía. Lamentablemente, como te digo, Lima ha estado un poco de espaldas a la Amazonía y a su potencial, pero estamos trabajando para poner la Amazonía en el centro de la agenda nacional. Es verdad, ¿no? Nuestra cordillera que nos suma en muchos casos también nos ha separado. Sí. ¿No? Es una pared natural. Sí, es enorme. Como dices tú, es una maravilla porque tenemos todos los ecoclimas del mundo y podemos producir gran variedad de productos y siendo los más competitivos en el mundo, pero a la vez, definitivamente para la selva sobre todo, el tema logístico y poder acceder a los puertos es uno de los temas que ha limitado, digamos, el desarrollo de la Amazonía, ¿no? Vámonos a Ucayali. Correcto. ¿Qué debemos saber de Ucayali? El potencial de Ucayali. Ucayali, digamos, tiene aproximadamente 10 millones de hectáreas, ¿ok? Es más o menos 8% del territorio nacional. Es la segunda región más grande del Perú, luego de Loreto. Tienes, digamos, nuevamente un potencial de biodiversidad inmenso. Tienes agua, a diferencia de la costa, en la selva, digamos, el agua más bien a veces nos sobra. Queremos que pare un poco, a veces nos dé un respiro. Entonces,
hay muchas oportunidades económicas en la Amazonía actualmente, ¿no? En la parte de Ucayali, sobre todo, tienes, por ejemplo, la parte agrícola, que es un sector importante, como todo el Perú. Creo que el Perú, y todos lo conocemos, los que hemos visitado, la agricultura se hace en todos lados, ¿no? El Perú todavía siendo agrícola, sobre todo las familias peruanas siguen siendo agricultores, ¿no? En la sierra, en la costa y en la selva también es lo mismo, ¿no? Entonces, hay muchos productos. Obviamente tiene sus productos típicos, el camu camu, el aguaje, la yuca, el plátano, la piña, la papaya, ¿no? Pero tienes productos, digamos, que ya tienen un poco más de mercado, como la palma aceitera, el cacao, que vienen creciendo muy fuerte en Ucayali, ¿no? Luego de eso tienes un potencial de reforestación también, ¿no? Es un sector importante la parte de reforestación. El Perú es muy pequeño aún, y Ucayali hay mucha potencial de tierras para poder hacer reforestación. Lo que exportamos, ¿te refieres? Exactamente, la exportación, o sea, para que tengas una idea, Chile, está viendo un dato, exporta en madera, reforestación, ojo, no estoy hablando de extracción de madera, sino madera que cultivas, digamos, para producir. Chile está exportando algo de 6.300 millones de dólares al año y tiene 3 millones de hectáreas, digamos, en madera reforestada, o sea, que tú siembras madera para vender. Y no tiene Amazonía. Perú tiene 73 millones de hectáreas de Amazonía, y prácticamente exportamos algo de 48 millones el año pasado. Entonces, imagínate esa diferencia de 48 contra 6.300, ¿no? O sea, muestra que hay unas grandes oportunidades, por ejemplo, en el tema de reforestación. La distancia es demasiado, ¿no? 50 millones y nosotros más de 6.000. Perú tiene, como te digo, la segunda Amazonía en Sudamérica, luego de Brasil. Tenemos algo de 100.000, un poco más de hectáreas de palma aceitera, ¿ok? Colombia tiene más de 600.000 hectáreas de palma aceitera. Ecuador, siendo mucho más pequeño, tiene arriba de 250.000 hectáreas. Entonces, ahí te das cuenta que Perú, de alguna manera, se ha quedado un poco rezagado, y si bien eso, obviamente, se ven indicadores que cuando los ves se ven muy mal en la Amazonía, también te da, pues, esa idea de que, oye, acá la oportunidad y el potencial es tremendo, ¿no? ¿Qué falta para poder alcanzar a Ecuador, a Colombia? Yo creo que vamos, hay varias cosas, ¿no? Yo trataré de separarla en dos partes, ¿no? Una es, falta un shock de infraestructura. La Amazonía, como ya te comenté al comienzo, ha estado siempre a espaldas de los gobiernos. Para mí es una deuda histórica, digamos, del gobierno peruano centralista, limeño, con nuestra Amazonía. Pero aparte de eso, digamos, hay mucha brecha de infraestructura social, ¿no? Temas de agua limpia, que acá lo damos como un hecho, en la Amazonía todavía es un reto, ¿no? La gente sigue tomando agua de cochas, agua de quebradas, agua de ríos, ni siquiera de pozos de agua. Entonces, tienes el tema de saneamiento, tienes el tema de educación, temas de salud, temas de conectividad digital y física. Hay una gran brecha de infraestructura que tiene y urge que se empiece a cerrar, social. En todos los aspectos, Alfonso. En todos los aspectos. Nosotros recorremos, yo viajo bastante a la selva y recorro las comunidades, y realmente la situación es urgente, ¿no? Amerita una acción, digamos, inmediata de las autoridades y también de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces uno no conoce, no ve y no siente esa empatía. Uno de peruano va y dice, oye, pero ¿cómo puede ser que mis ciudadanos no estén en estas condiciones, ¿no? Eso es algo que no debería permitirse, porque hay dinero en el Perú, ojo, ni siquiera es un tema de, no, estamos en crisis, no hay dinero, pero hay que empezar a actuar, a empezar a ejecutar. Yo creo que hay un tema de ejecución del Estado, un tema, digamos, de reglas de juego claras en la Amazonía para poder promover la inversión, ¿correcto? Ese es un componente, digamos, claro que se tiene que mejorar, digamos, para poder destrabar todo ese potencial económico que está en la Amazonía. No hay mucha informalidad, o sea, si en el Perú el promedio es 60% de informalidad, que es uno de los más altos ya en el mundo, Latinoamérica. Estamos 70. Estamos 70, 80 en la Amazonía. Entonces, tenemos que formalizar a los peruanos. Ustedes actualmente, para sacar el aceite de palma, ¿cuál es la travesía? Nosotros tenemos plantaciones de palma, dos fundos, ¿no? Allá en Ucayali, que hemos comprado en 2016, que están operando 10.000 hectáreas de palma en producción, y tenemos una planta extractora de aceites, ¿ok? Que procesa la fruta de esos fundos y procesa la fruta de más o menos 2.000 hectáreas de pequeños agricultores, que son mis socios y parte de mi cadena sostenible, ¿no?
Y esa fruta se procesa, es un proceso mecánico, demora 6, 7, 8 horas, y luego sale en cisternas, camiones cisternas, salen, cruzan los Andes, ¿no? Llegan a la costa, van a Chancay. En Chancay tenemos un terminal de almacenaje de aceites, y ahí se almacena para luego hacer la exportación. Entonces, y te das cuenta, y para que tengas una idea, ¿no? Más o menos el costo. El costo normalmente de otras empresas en el mundo, pues La Palma es una industria mundial, de llevar su producto al puerto, está más o menos alrededor de 10, 15 dólares por tonelada de aceite. En nuestro caso estamos a nivel de 60, 65 dólares. Entonces imagínate ya, esas son las cosas que afectan, digamos. Entonces si quieres hacer madera, si quieres hacer la industria competitiva, tienes que darle mayor conectividad, digamos, al país, ¿no? Esa es una barrera. Vámonos a un corte, Alfonso, y seguimos conversando de este tremendo potencial que tenemos en el país y que no lo estamos aprovechando. Excelente. Ya Muchísimas regresamos. gracias. Perú Potencia llega gracias a Fundación Romero, CIP, Grupo DC y Cerro Prieto. Con el gran Alfonso Morante de Ochosur. Alfonso, estábamos hablando de que a ti te cuesta 6 veces más el transporte que, digamos, que el resto del mundo. ¿Cómo hacen? La palabra debe ser productividad. Sí, productividad, digamos, y también obviamente hay una serie, como te comentaba, de beneficios tributarios para estar en la Amazonía que compensan, digamos, esos sobrecostos, ¿no? Como el tema de impuesto a la renta, que es mucho menor, ¿no? Devoluciones de IGB, crédito especial. Eso de alguna manera, digamos, te compensa, digamos, prácticamente ese extra costo, ¿no? Entonces, está diseñado de esa manera, ¿no? Justamente por eso se hicieron todo este paquete de promociones tributarias para compensar y promover la inversión, digamos, en la Amazonía. Entonces, gran parte se compensa, digamos, con el tema, digamos, de las exoneraciones tributarias que tenemos allá, que es para todas las empresas y todos los emprendedores, digamos, en la Amazonía. Pero lo importante es, digamos, que así como Perú es potencia, digamos, en casi todos los cultivos que hace, o sea, sabemos la productividad que tenemos, digamos, en arándanos, en palta, en uva, en espárragos, en cacao, en palma también. Perú tiene hoy día, para que tengan una idea, la métrica es cuántas toneladas de grasa vegetal o de aceite produces, digamos, por hectárea año, ¿no? En el mundo, estamos hablando de que el promedio es 3.5 toneladas de aceite. En el caso de Perú, en el caso de Ochosur, allá en Ucayali, estamos en 5.5, o sea, 57% más productividad del promedio mundial. Entonces, imagínate, digamos, eso, digamos, prácticamente el Perú está muy bueno. ¿Qué otro? Bendito, ¿no? Sí, Somos sí, o benditos. sea, ¿qué otro país tiene una muy buena productividad acá en Palma? Centroamérica, quizás, está hablando de Guatemala, pero de ahí estamos en el top. El Perú es bendito, como dices. O sea, la naturaleza nos ha bendecido, ¿no? Con un potencial tremendo, ¿no? Hasta ahora no pregunto, imagino que todos tienen la duda de ¿para qué sirve el aceite de palma? ¿En qué se usa? Esa es una muy buena pregunta porque efectivamente todo el mundo lo usa, lo usamos prácticamente todos los días, pero no sabemos que lo usamos. ¿Verdad? El aceite de palma es finalmente grasa vegetal, ¿ok? Y hay varias fuentes de grasa vegetal. Tienes la soya, que se conoce, girasol, maíz, otras grasas vegetales, y la palma, ¿no? Pero la palma, por ser una de las más productivas, es la que tiene la mayor parte de cuota de mercado en el mundo, ¿no? Para que tengas una idea, de las grasas vegetales que se consumen en el mundo, más o menos 35% provienen de la palma aceitera, grasa vegetal. Ahora, ¿para qué sirve la grasa vegetal? Para todo. O sea, como te digo, desde que te levantas en el desayuno y vas a lavarte los dientes, posiblemente la pasta detrífica tenga grasa vegetal. El champú que usas tiene grasa vegetal. Los jabones que usas tienen grasa vegetal, ¿no? Luego en el desayuno, los aceites con los que fríes, la manteca con la que hacen todos los productos de panadería, porque la manteca es grasa vegetal, es un componente de todo lo que es panadería, chocolates, ¿no? Si vas a comprar a un centro comercial, ¿no? A un supermercado y sacas productos procesados, prácticamente 6 de cada 10 productos tiene grasa vegetal y va a tener palma aceitera en su composición. Golosinas, productos de comida para animales, fórmula de leche para bebés, también se usa eso para la fórmula de bebés. ¿Todos lados? De todos lados, ¿verdad?
cosméticos, la industria de cosméticos también usa grasa vegetal. Todos los lápices de labios, esmaltes, todo eso tiene grasa vegetal, ¿no? Incluso se usa para producir biodiesel. No se habla mucho, pero en el mundo se usa la palma, digamos, como biocombustible. Entonces el uso es tan grande. Por eso es que la demanda mundial es tan grande, ¿no? Y además me contabas que tiene una particularidad, la palma, que es una palmera, ¿no? Y que los frutos duran, o sea, constantemente, es un cultivo permanente, ¿correcto? Todo el año. Correcto, exactamente. Una de las ventajas de la palma, uno es que es un cultivo permanente. Es una palmera, es una palmera. Suena increíble, todo el año. Todo el año. O sea, que lo que ocurre es, uno es un agricultor, y ojo, y es importante también porque 60% o más de los agricultores de palma en el Perú son pequeños agricultores. Entonces, no es una industria de grandes empresas, es una industria de pequeños y medianos agricultores. ¿Y por qué es tan atractiva? Por uno, 35 o 40 años, una vez que la sembraste, tienes para cosecharla. Y lo otro es, digamos que una vez que ya empieza a producir, que es al tercer año, ¿correcto? Tú la puedes cosechar 365 días del año. Entonces, el pequeño agricultor, el agricultor normal, lo que hace es cada quincena y fin de mes, cosecha su palma y es como que tiene su planilla quincena y fin de mes como cualquier persona. Y para ellos tener todo un flujo constante todo el año es excelente, ¿no? Entonces, todas esas cosas lo hacen importante. Otra cosa es que el agricultor allá tiene el mercado asegurado. ¿Qué es lo que pasa? La palma es un producto agroindustrial que se procesa. Entonces, en Ucayali, por ejemplo, hay más de 11 plantas extractoras que procesan palma. Y esas plantas compiten por la fruta. Entonces, el agricultor no es que tiene que preocuparse, oye, el mercado central, que quién lo vendo, que cómo hago, que se me va a quedar acá el producto, como es con otros productos que la cadena no es muy transparente, ¿no? En este caso, el agricultor sabe que produce y sabe que las plantas se van a pelear por su fruta. Entonces, ya no tiene preocupación de mercado, que es lo más importante, porque cuando es agricultura, a diferencia de otras industrias, tú empiezas del mercado hacia el campo, porque si vas a sembrar algo que no tiene mercado, no lo siembras, ¿no? En el caso de palma, ya el mercado hasta el producto final que se exporta, ya la cadena está totalmente desarrollada. El agricultor simplemente se engancha a la cadena que ya está lista, produciendo. ¿Te das cuenta? No hay que ver cómo lo transporto, cómo lo llevo, porque ya las grandes empresas, las plantas extractoras se encargan de llevarlo a Chancay, de exportarlo o de llevarlo a la refinería. Entonces, para el pequeño agricultor, mediano agricultor, es muy atractivo por eso. Pero lo otro interesante en la parte de la extracción de aceite es que tienes economía circular. Eso tampoco no sale mucho. Yo ya he estado incluso con el MINAN dando charlas sobre economía circular. Y en verdad, la industria de palma en Perú es un ejemplo claro de economía circular. Como te dije al comienzo, entra agua y fruta. No entran químicos, ojo. No hay ningún químico en el proceso productivo. Súper simple, claro. Solamente entra agua y fruta. Y luego, haciéndolo fácil para simplificarlo, ¿no? Para el público sea más fácil de entender, digamos, entra 100 kilos de fruta a la planta, ¿correcto? De esos 100 kilos, 30 kilos se convierten en aceites para producto final para exportación o para consumo local, ¿no es cierto? De ahí tienes otros 30 kilos, ¿no es cierto?, que se usan como biomasa para la propia planta, para generar energía eléctrica en la misma planta. Entonces, ¿qué pasa? Mi planta no necesita energía de la red, sino la propia palma genera su propia energía con la biomasa de la fruta, cogeneramos energía renovable. Entonces, la cascarilla del proceso productivo y parte de la fibra de la fruta va a una caldera y en esa caldera produce vapor y con ese vapor obviamente haces todo el proceso productivo y aparte generas con una turbina. En nuestro caso generamos 1.8 megas de energía eléctrica renovable, digamos, con esa biomasa, ¿no? Y finalmente, el 40 kilos, que es básicamente el escobajo, que es esto que te decía, donde viene la palma aceitera, que eso se prensa, eso es compost o abono orgánico y regresa para nuevamente ser abono de las palmas. Y el agua, que es el otro producto que entró, te dije que entraba fruta y agua, el agua se trata en planta de tratamiento de aguas residuales y luego de tratarse se regresa como riego, digamos, a las palmas, ¿no? Entonces, ahí tienes un ejemplo de economía circular. Tremendo trabajo hecho por peruanos, ¿no? Por peruanos, por supuesto, es una industria hermosa. Vámonos a un corte, Alfonso, y regresamos para hablar de las conclusiones del programa. Encantado. Ya regresamos. Seguimos con Alfonso Morante y las conclusiones. Primera conclusión, es un buen negocio. Nos has traído una alternativa de negocio. Sí. ¿Por qué?
porque es una planta que de alta productividad, es un cultivo permanente, ¿no? El mercado está asegurado. Ahora me decías también cuando llueve y sales en canoa, igual puedes seguir sacando el fruto, una maravilla, ¿no? Sí, ¿no? De verdad, efectivamente, hay comunidades, algunas comunidades que se inundan, que tienen sus palmas, y comunidades nativas en este caso, y cuando está lloviendo y todo se inunda, no tienen prácticamente recursos, pero salen las asociaciones, salen y van en sus canoas Cortando nomás. cortando su palma y eso es lo que le da subsistencia, digamos, incluso en inundaciones. Entonces, en Imagínate. efecto, es muy bueno y es muy bueno, sobre todo porque es un cultivo democrático, es un cultivo Para todos. para el pequeño y para el mediano. Entonces, como te digo, más del 60-65% en el Perú son pequeños o medianos agricultores, incluso muchos de ellos son asociaciones cooperativas de pequeños agricultores y muchas de esas asociaciones son ex-cocaleros, porque acuérdate que el origen de la palma Correcto. viene, Está digamos, reemplazando eso por- reemplazando la hoja de coca. La palma fue uno de los tres cultivos, digamos, más importantes en la época del 2000 al 2010 para sustituir hoja de coca. Entonces, estas asociaciones, hay 40.000 hectáreas aproximadamente, se estima, de palma hoy en producción, que fue antes coca ilegal Imagínate. y que fue, digamos, se transformó esos agricultores a este cultivo. Entonces, Y en como un te digo, es un cultivo democrático. Y un cultivo también bastante amigable. Segunda conclusión, Colombia, Ecuador, Chile, de este tipo de productos se están vendiendo 100 veces más que el Perú. Ese es el mercado al que podríamos aspirar como primer paso, ¿no? Como pasó con el agro en su momento. Y tercera conclusión es que sí, una nueva mirada hacia nuestro país es que 62% del territorio nacional es amazónico, por lo que en teoría deberíamos estar mirando más a la Amazonía. Deberíamos terminar trabajando un buen plan donde la minería, el agro, incluso el turismo, no sean las fuentes principales de económicos, sino la Amazonía. Tenemos que empezar a mirar más para allá. Quiero hacer un juego contigo, Alfonso. Por favor, escoge un grupo de cartas y te voy a hacer una pregunta de cada grupo. Y dice así: ¿qué hábito nacional deberíamos conservar para siempre? Yo creo que es el amor por la naturaleza, ¿no? Cuando uno viaja por las comunidades de la selva, de los Andes, creo que hay una conexión de muchos peruanos con la naturaleza. Creo que en las costas y en las ciudades a veces se ha perdido esa conexión. Totalmente. Y creo que hemos volver a reconectarnos con nuestras raíces y con la maravillosa naturaleza que tenemos en este país. Tal cual. Segundo grupo. Y dice así: ¿qué talento peruano podría conquistar el mundo? Hay unas artesanías maravillosas en la Amazonía, con artes, digamos, culturales, chipíos, coníos y otras etnias, digamos, de la Amazonía, que no se está promocionando mucho, ¿no? Entonces creo que ese talento de artesanos, creo que se podría, digamos, promocionar mucho más al mundo y ser una potencia en tema de artesanía, sobre todo en la Amazonía, ¿no? Último grupo. ¿Qué meta nacional, Alfonso? Meta nacional de bienestar, ¿te gustaría que logremos antes del 2040? Para mí la principal, viendo la situación en la Amazonía, es desterrar la anemia del Perú, ¿no? Sobre todo en las zonas altoandinas, sobre todo en las zonas digamos, de la Amazonía. Estás hablando de tasas de 70% de anemia infantil entre niños no natos hasta 36 meses, que son tasas prácticamente de terror. Y eso es algo que no podemos permitirnos, ¿no? Sobre todo siendo un país donde hay economía, hay recursos, porque esos niños prácticamente estás condenando una generación a futuro, porque lamentablemente, como sabes, si los niños no tienen en ese periodo una nutrición adecuada y están con anemia, luego su productividad y su potencial, digamos, a futuro se ve mermado. Entonces es algo que como país no podemos permitir, ¿no? Creo que debemos ser más empáticos como peruanos y darnos cuenta que tenemos que trabajar en la educación y en los niños, ¿no? Ese es el principal, o uno de los principales objetivos que tenemos en este programa: visibilizar
un tema urgente que es el de la anemia y que no lo estamos tocando, no lo tenemos en agenda tan en mente como deberíamos. Es tremendo, te digo, porque desde el agua, ¿no? Te dije el agua al comienzo, la gente toma agua en la selva aún de cochas, de quebradas. Entonces agua a 35, 37 grados de temperatura, está llena de parásitos, ¿no? Entonces, ¿cómo puedes combatir si no empiezas dándole agua de calidad a tu gente, ¿no? Entonces, empieza ahí, pero yo soy optimista, estoy seguro que Eso. como peruanos como tú, como tu equipo, gente positiva, gente con energía, podemos lograr un país maravilloso como el que todos queremos para nuestros hijos. Tenemos lo más importante, que son los recursos y la gente, y con Exactamente. ganas de chambear. Exactamente. Hay que mover ahí las perillas y lo vamos a lograr. Así lo has dicho. Vamos con todo. Esto el Perú tiene un futuro grande y está en nuestras manos sobre todo. Alfonso, muchísimas gracias A por ti, visitarnos en la Mesa Potente. Encantado, realmente. Me gustó la energía. Acompáñame a despedir el programa. Nos vemos en el siguiente programa aquí, en tu programa favorito. Ya, tu programa favorito tiene que ser Perú Potencia. Te esperamos. ¡Chau!